Estimadas estudiantes, en este video vamos a repasar algunos ejercicios que hicimos sobre circuitos. Este es un video que está orientado a los octavos básicos, así que les pido a mis estudiantes de quinto que no se confundan, esto no entra en su prueba, sin embargo, si quieren verlo y aprender de ello, mucho mejor. Las invito entonces a que empecemos a analizar uno por uno los ejercicios. Es importante señalar, chicas, que las fórmulas no las di, el PPT que vimos en clases tendrían que haberlo apuntado ustedes y en este video solamente vamos a ver los ejercicios. Comencemos. Primer ejercicio, dice así. Si a un material se le aplica una diferencia de potencial de 4 volts y una intensidad de corriente de 0,7 amperes, ¿cuál será la resistencia eléctrica que presentará? Como les decía en clase, es muy importante reconocer las variables. Si quieren destacarlas o cualquier cosa en su prueba, pueden hacerlo. Pero sí yo necesito que como primer paso las dispongamos en esta tabla donde dice desarrollo del ejercicio. Lo primero que tenemos es la diferencia de potencial. Recuerde que tiene sinónimos. El voltaje también y otros nombres que yo también voy a poner en la prueba. Y me dice clarito acá que son 4 volts. Luego la intensidad de corriente que son 0,7 amperes y finalmente la pregunta donde puedo ver la incógnita y la voy a poner con una X. Es importante, después de hacer este paso de ver los datos, ver qué fórmula yo voy a ocupar. En este caso es la ley de Ohm. Tengo que recordar cada una de ellas porque van a entrar y ustedes la tienen que aprender de memoria y también, súper importante, sus unidades de medida. Vuelven a escribir la fórmula, en este caso de la ley de Ohm, y ahora vamos a reemplazar datos. La diferencia de potencial o de voltaje es 4 volts, la intensidad es 0,7, hago una división y finalmente tengo el resultado final que es 5,7 y la unidad de medida van a ser los ohms, porque la resistencia se mide en ohms. Seguimos. Segundo problema. Dice así. Si hay 3 resistencias en serie, recuerden chicas que las resistencias pueden ser ampolletas, motores, parlantes, timbres, cualquier cosa que se esté resistiendo al paso de la corriente va a dejar pasarlo de todos modos. Es muy importante saber, y como lo hicimos con nuestros modelos, que tenemos circuitos en serie y circuitos que también están en paralelo. Cuando hablamos de circuitos en serie, tenemos que tener presente que ambas series, la resistencia de cada una de ellas se debe sumar. Esto es cuando es en serie. Entonces, muy similar al mapa que aparece acá, tenemos estas 3 resistencias. Cada una de las 4 vale 5 ohms. Entonces tenemos que sumar o multiplicar 5 por 3. Podemos sumar 5 más 5 y más 5, es decir, R1, R2 y R3, que es lo mismo que aparece acá en este cuadrito amarillo. Finalmente voy a obtener el resultado de esa suma, que es la resistencia equivalente, que es con la que yo voy a trabajar en este problema, donde se me presentan los circuitos con las distintas resistencias. Lo mismo, primero escribo los datos, después de que ya saqué eso, vuelvo a repetir la fórmula, es la ley de Ohm, ya la conozco, pero acá me doy cuenta que la incógnita es la intensidad, por lo tanto tengo que despejarla antes del igual. Multiplicación cruzada, como lo vimos en clases, la intensidad pasa al otro lado del igual multiplicando, sin embargo esta R le sobra y necesitamos sacarla de ahí, pasa al otro lado del igual, dividiendo, o multiplicación cruzada, como a ustedes les resulte más sencillo. Finalmente reemplazamos datos, la diferencia de voltaje son 300 o de potencial y la resistencia son 15 ohms. Hago esta división y el resultado final son 20 amperes, porque la intensidad se mide en amperes. Esa es su unidad de medida. Siguiente ejercicio, número 3. Dice así, si a 2 resistencias de 6 ohms cada una, resistencias en serie, por lo tanto, volvemos a este cuadrito amarillo que nos dice que cuando las resistencias están en serie, deben sumarse. Se les aplica una diferencia potencial eléctrico de 300 volts y hago una pregunta acá nuevamente que dice ¿cuál será el valor de la corriente eléctrica? Cuando les aparezca esto, por favor, inmediatamente recuerden que les estoy preguntando por la intensidad. Lo mismo, la fórmula, muy parecida a la anterior, que es la multiplicación cruzada. Ahora, cada una de estas resistencias vale 6. Por ende, la resistencia equivalente van a ser 12. Y yo reemplazo datos, 300 volts partido por 12 ohms y voy a tener 25 amperes, que ese va a ser el resultado final.
Recuerden, chicas, que acá hay que hacer la multiplicación cruzada para cambiarlo, porque lo que necesito es despejar la I, que es la intensidad, y en este caso va a ser la incógnita, que es la que yo voy a buscar. Y el ejercicio está dado para que todos los datos calcen y usted lo pueda sacar de la mejor manera posible. Recuerden que cuando hablamos de circuitos o resistencias que sean en serie o en paralelo, tenemos que antes que escribir los datos, hacer esta formulita porque necesitamos trabajar con la resistencia equivalente. Cuarto ejercicio. Se aplica una diferencia de potencial de 200 volts sobre un circuito con una intensidad de corriente de 7 amperes. ¿Cuál es la resistencia equivalente en este circuito? Tenemos lo mismo, 200 volts, la diferencia de potencial, la intensidad también me la dan y me están pidiendo por la resistencia. Este es un ejercicio de repaso donde nosotras ya vimos lo que puede pasar acá, chicas. Y lo que puede pasar es eso, necesitamos hacer la división y el resultado, que es la resistencia, se mide en ohms. Seguimos ocupando la ley de Ohm. Quinto, acá, chicas, la cosa la pueden ver un poco más compleja porque necesitamos sacar el mínimo común múltiplo. Para sacar esto en la suma de fracciones, pero ojo porque tenemos las fracciones que tienen el mismo denominador o distinto. Entonces ahí tenemos que tener harto cuidado y aplicar todos los conocimientos de matemática. Dice, si a dos resistencias en paralelo de 30 ohms cada una, inmediatamente, chicas, yo les recomiendo que hagan este mapa de circuito como el que trabajamos haciendo el modelo. Una vez ya teniendo el mapa, se van a dar cuenta que las resistencias se ubican en paralelo. Inmediatamente aplica esta fórmula distinta a la que se aplica cuando las resistencias están ubicadas en serie. Y empezamos entonces a sumar estas fracciones. Hay que sacar el mínimo común múltiplo, pero tiene denominadores iguales, por ende lo vamos a conservar y solamente vamos a sumar los numeradores. Después de hacer eso, o sea, hacemos la división y tenemos una resistencia de 0.06 ohms. Reemplazamos los datos, que son los que aparecen acá, de la intensidad. Y, chicas, el resultado final son en amperes. Este resultado no corresponde, por favor. Tomen en consideración este, que es la división de esos dígitos, de esos números, ¿sí? Entonces es importante también que vayan trabajando en ese tipo de operatoria. Recuerden que en la prueba vamos a tener calculadora, yo se las voy a pasar, las calculadoras del colegio, así que no va a haber problema. 6 reparecidos, chicas, lo mismo. Ya lo hemos trabajado bastante, aquí no hay que despejar fórmulas, es muy similar a los ejercicios que hemos visto anteriormente. En el 7 también, pero ahora las resistencias son 5, por ende hay que sumar estas 5. Tenemos la resistencia equivalente que se mide en ohms. Y luego entonces vamos a hacer la división reemplazando datos. Recuerden que despejé la incógnita, que en este caso va a ser la I, la intensidad. La tengo que dejar solita antes o después del igual para poder reemplazar los datos y hacer la operatoria que corresponde. Resultados son 1,36 amperes. Ahí no se ve un poquito porque no me alcanza la pantalla. Y lo mismo, chicas, acá, recuerden esto, siempre cuando son las resistencias en serie se van a sumar y cuando son en paralelo es 1 dividido por R1 más 1 dividido por R2 sucesivamente. Vamos llegando entonces al 8, lo mismo, pero aquí dice que si esas mismas resistencias las hubiésemos puesto en paralelo. Al hacer eso tenemos que hacer esta multiplicación, perdón, esta gran suma como aparece acá, sacar el mínimo común múltiplo, hacer las divisiones y las multiplicaciones como les enseñé yo. Finalmente, aquí en el denominador para sacar la resistencia equivalente tenemos el mínimo común múltiplo y este numerador es el resultado de estas multiplicaciones. Finalmente la división me da 1,4 de resistencia ohms. Hago esta división y me queda 21,4 amperes. Si hay cualquier duda, recuerden que pueden ir a buscarme a la sala de profesores y las voy a responder. Así que tranquilas y me gusta mucho que haya dudas. Vayan a buscarme, chicas, que las voy a estar esperando. Bien, a continuación tenemos que ver un concepto que también trabajamos en clase, pero quiero que veamos a más profundidad, que son la notación científica, pero con una palabra específica. Por ejemplo, un gigabyte, un terabyte. Estamos acostumbrados a escuchar eso. Lo que significa, chicas, son estas cantidades de ceros. 10 elevado a la 9 son 9 ceros. Obviamente el 1. Pero hay uno que es muy particular con el que vamos a trabajar porque se mide actualmente la energía eléctrica, que son los kilowatts. La invito a ver este prefijo kilo, que significa 10 elevado a la 3, es decir, hay 3 ceros.
Miramos acá lo que pasa. En este ejercicio, que es el 9, les digo que si un microondas de 2000 watts funciona durante una hora, ¿qué cantidad de energía consume? Acá cambiamos la fórmula, ya no va a ser la ley de Ohm, sino esta, donde me piden medir la energía eléctrica. La energía eléctrica es la multiplicación de la potencia por el tiempo, y eso es lo que tenemos acá. Pero el ejercicio, si bien no hay que hacer mucho, hay que hacer una pequeña transformación donde de 2000 watts yo tengo que transformar a kilowatts. Quiero saber cuántos kilowatts son. Simplemente tomo estos tres ceros, que es 10 elevado a la 3, y lo reemplazo por una K que significa kilo. Watt, y me están diciendo en el mismo ejercicio que es una hora, por lo tanto no tengo que hacer ninguna otra operatoria, chicas, ninguna otra acción. Está listo. Lo único que yo quiero es que usted sepa y sepa convertir de 2000 a 2 kilos. ¿Sí? Kilowatt hora. Lo mismo va a pasar aquí en el ejercicio 10. También 10 elevado a la 3 kilos. Ahora hablo de 3000, por ende son 3 kilowatt hora. Y esa es la respuesta correcta. Y eso es lo que yo le estoy solicitando porque ya está hecha la multiplicación. Ya está lista la potencia por el tiempo. Entonces, generalmente se miden esas unidades de medida, que es una hora, y no hay que hacer ninguna otra operatoria. Entonces, eso es más o menos, chicas, lo que les voy a pedir en la prueba. Tener muy clarito este prefijo, kilo, no vamos a trabajar ni con mega, ni con giga, ni con hecto, ni con deca, pero sí con kilo. Así que eso tienen que tenerlo muy clarito y saber que son tres ceros. Entonces, para no escribir esos tres ceros, simplemente vamos a escribir la K, que significa kilo. También está medido en una hora, así que no hay problema con eso. Bien, chicas, espero que les haya servido este cuestionario. Voy a ver si mañana respondo dudas. Voy a estar muy atenta. Recuerden memorizar las fórmulas y por sobre todo las unidades de medida. Recuerden lo que significa una diferencia de potencial también. Lo que les puedo ofrecer es rápidamente pasar el PPT que vimos en clases, explicando algunas fórmulas que vendrían siendo las más importantes, que son las que estamos utilizando acá. ¿Sí? Por ejemplo, la intensidad de la corriente, también Q partido por T, ¿qué significa Q? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Qué significa T? Les puedo dar también ejercicios con esas variables, siguiendo la misma lógica de los ejercicios anteriores, y ustedes deben saber hacerlo. Lo mismo acá, chicas, es importante reconocer que la resistencia va a ser directamente proporcional al largo e inversamente proporcional al área. Por ende, recuerden, directamente proporcional e inversamente proporcional. Cuando algo es directamente proporcional, si sube, la otra variable igual sube. Y si baja, la otra variable igual baja. Y si son inversas, se comportan de manera contraria. Si una sube, la otra baja. Y también al revés. Eso hay que tenerlo bastante presente. Ley de Ohm, que hemos estudiado bastante, cómo despejarla. Aquí hay un cuadrito, si usted quiere memorizarlo, lo puede sacar por lógica, no hay ningún problema. También de potencia eléctrica, las variables, recuerden lo que significa este triangulito que es el delta, puede haber delta de tiempo, de presión, de muchas cosas, tienen que tener presente de qué se trata. Y en la última fórmula que vimos, que es la energía eléctrica. Bien, estudiantes, eso ha sido el ejercicio, son los ejercicios de repaso, traté de detallarlos. Recuerden que esto ya lo vimos en clase, que esto es una ayuda previa para su prueba y espero que les vaya súper bien y que entiendan. Cualquier duda, recuerden preguntarme. Siempre voy a estar a su disposición. Nos vemos.